Ok, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar con lo que es electrocardiograma. Como les había dicho, esta parte lo que voy a hablar es el electrocardiograma normal, cómo hacer el reporte y por lo menos mientras nosotros practiquemos, sepamos ver, diagnosticar un electrocardiograma normal, eso nos va a ayudar bastante. Entonces debemos recordar lo que es la fisiología cardiovascular, lo que es la electrofisiología, el recorrido que hace el impulso nervioso a través del corazón. Primero inicia en lo que es el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha. Está en la aurícula derecha porque allí es que él se va a activar a través de la dilatación que haga la aurícula. La dilatación que hace la aurícula mientras ocurre el llenado por el retorno venoso. Se va llenando y entonces se activa el nodo sinusal. De allí pasa a través de las fibras internodales el impulso. Estas fibras internodales están distribuidas entre las dos aurículas, a pesar de que el nodo sinusal está en la aurícula derecha, pero el impulso nervioso va a recorrer aurícula izquierda y aurícula derecha en ambos dos inclusive, pues. De ahí llega a lo que es el nodo auriculoventricular y allí hace una espera, que es la onda isoeléctrica que nosotros vemos entre la onda P y después el QRS. Ok, traten de silenciar su micrófono para que no se escuche. Después de ahí del nodo auriculoventricular, entonces pasa a lo que es por el haz de His, que está en el tabique interventricular, y luego eso se divide en rama derecha y rama izquierda de las de His. Como veíamos en la mañana, la rama derecha pasa a través de la bandeleta arciforme, que es parte de los músculos papilares de segundo orden, que van de una pared a la otra pared del ventrículo, y luego estas llegan a lo que es las células de Purkinje. Las fibras de Purkinje ya ellas terminan es de dar el impulso nervioso al miocardio y el miocardio entonces se contrae. Recordar lo que es la distribución del corazón en lo que es el tórax. Recordar que la zona cardíaca va desde la línea paraesternal derecha hasta la línea medio clavicular izquierda. Igualmente se distribuye desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal. Ok. Empezando entonces a hablar como tal del electrocardiograma, debemos saber que él es un aparato que va a medir lo que es la actividad cardíaca del corazón. Y esto lo va a hacer a través de vectores de voltaje. Él va a medir la intensidad de esa flecha, de esos vectores. El vector es una flecha que tiene una dirección y un sentido y una inclinación. Y dependiendo del voltaje que nosotros veamos en el electrocardiograma, nosotros vamos a poder deducir esos vectores, vamos a poder deducir cuánta intensidad tienen, cuánta inclinación y cuánta dirección. Entonces esto va a ser medible a través de unos electrodos.
Estos electrodos, que son los que colocamos en los miembros y en el tórax del paciente, van a medir esos vectores. Ahora, hay lo que llamamos derivaciones unipolares, derivaciones bipolares y derivaciones precordiales. Las derivaciones unipolares son las que nosotros colocamos en las extremidades. Colocamos en el brazo izquierdo, perdón, en el brazo derecho, brazo izquierdo y en el pie. Esos tres colocados van a medir la dirección de los vectores en el plano, en dos planos más que todo, en lo que es en el plano coronal, y en el plano sagital. Entonces ellos, fíjense, aquí está, ellos van a medir, estos sería ABL, ABR y ABF, ABF de pie en inglés, esos tres. Entonces ellos van a medir si el vector sube o baja, en qué dirección va el vector, si el vector sube o baja y si el vector va hacia la derecha o hacia la izquierda. Ok, sigamos. Ok, entonces como les decía, tenemos las derivaciones unipolares, que ellas son las que colocamos en las extremidades. Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y en el pie. Ellas van a medir la dirección del vector, si es hacia arriba o si se mueve hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, la unión de las unipolares me va a formar las que son bipolares, que son las que llamamos D1, D2, D3. Entonces, si nosotros unimos ABR con ABF, se va a formar D2. Aquí está. Si unimos ABR con ABL, formamos D1. Y si unimos ABL con D3, formamos D3. Perdón, si unimos ABL con ABF, formamos D3. Entonces, ellos son bipolares porque necesitan de dos unipolares para ver el vector. Ahora, fijémonos, esto también igual se mueven en el plano coronal. Ven si el vector sube o baja y si el vector se dirige hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no pueden ver en el plano horizontal, no pueden ver si el vector va hacia adelante o hacia atrás, porque para eso son las otras derivaciones que nos faltan, que son las derivaciones precordiales. Van precordiales porque van aquí delante del corazón. Ok, aquí. Que son de B1 hasta B6. Ellos van a ver si el impulso nervioso se dirige hacia adelante o hacia atrás. Igual también ven si se dirige hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo esto entonces forman finalmente 12 derivaciones. 3 unipolares, 3 bipolares y 6 precordiales. Entonces yo los veo a ellos como unos muñequitos que ellos van a ir viendo el impulso nervioso si se les acerca o se les aleja. Y entonces dependiendo de eso, si se les aleja o se les acerca, que nosotros vamos a interpretar si el impulso se está dirigiendo hacia arriba, hacia abajo, etc. De acuerdo a esto, es que nosotros vamos luego a hacer todas las interpretaciones de lo que está sucediendo a nivel miocárdico en el corazón. Entonces, en cuanto a la posición en que deben ir las derivaciones precordiales, fijémonos. Nosotros los vamos a distribuir desde la línea paraesternal derecha hasta la línea medio axilar. Igual lo vamos a distribuir en el plano horizontal desde solamente en
cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal. Entre cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal. Entonces, para irnos aprendiéndonos, o sea, nos vamos a aprender que vamos a comenzar, el B1 va a ir lo más a la derecha posible, que es donde comenzamos, línea para external derecha, y lo más arriba posible, que sería en el cuarto espacio intercostal. Y el sexto, el B6, va a terminar en lo más hacia la izquierda posible, que es la línea medio axilar, y lo más abajo, que sería el quinto espacio intercostal. Entonces, nosotros colocamos B1, línea para external derecha, con cuarto espacio intercostal, y el B2 es su espejo, es decir, en línea para external izquierda, con cuarto espacio intercostal. Luego de allí, nosotros vamos a ir bajando. Entonces, bajamos, porque todo vamos a ir siempre hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, después de colocar B2, que es el espejo de B1, colocamos B4. Como estábamos en el cuarto espacio intercostal, entonces bajamos al quinto espacio intercostal. Y allí colocamos a B4. B4 va quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Y el libro dice que B3 lo vamos a colocar entre B2 y B4. Entonces, ya como llegué al quinto espacio intercostal, ya de ahí no me voy a mover ni para arriba ni para abajo porque ya llegué al tope. Comencé en cuarto espacio intercostal y termino en quinto espacio intercostal. Entonces, B5 voy a ir avanzando en las líneas. B5 en la siguiente línea, después de medio clavicular, ¿quién viene? Axilar anterior. Y B6, que después de línea axilar anterior, ¿quién viene? Línea medio axilar. Y ahí voy a terminar. Entonces, esta es otra mnemotecnia para las derivaciones unipolares. Hay varias mnemotecnias. Los rusos mandan a los negros al campo a sembrar maíz. Esa es la que normalmente nos aprendemos. Igual, si tenemos un paciente con alguna amputación de una extremidad, se puede colocar en el muñón, pero se debe colocar allí. Igual ellos van a interpretar el impulso. El negro es neutro. Se va a colocar como una letra N cuando está colocando el electro. Va a ser como una letra N, pero él no va a interpretar ninguna derivación. Al final las derivaciones son estas tres, ABL, ABR y ABF. Algo que se me pasó comentar es lo que las tres derivaciones monopolares, al unirse, las derivaciones monopolares, al unirse, van a formar las derivaciones bipolares, ¿verdad? Y entonces ellas van a formar un triángulo que se llama triángulo de Einthoven, que fue el que diseñó lo del electrocardiograma, empezó a darse cuenta que se podían interpretar esos impulsos nerviosos y entonces poder traducirlos con un electrocardiógrafo. Ok. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el papel, ¿verdad? El papel es un papel milimetrado, como llegamos a ver en dibujo técnico, un papel milimetrado con cuadritos pequeños, que cada cuadrito mide 1 milímetro. Cada cuadrito de eso, vamos a ver aquí, cada cuadrito de eso mide 1 milímetro y cada 5 cuadritos son la mitad de 1 centímetro. Cada 5 cuadritos, entonces hay lo que llamamos un cuadro grande. Tanto hacia abajo, o sea, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Entonces, obviamente que cada vez que avanzamos 5 cuadritos pequeños, tenemos un cuadro grande. Entonces, dos cuadros grandes, o lo que es lo mismo, 10 cuadros pequeños, van a ser 1 centímetro. Tanto en el eje de las Y como en el eje de las X. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que no se nos puede olvidar, es
la velocidad del electrocardiograma. La velocidad del electrocardiograma. Nosotros, la mayoría, siempre él viene configurado a 25 milímetros por segundo. Si se cambia a 50 milímetros por segundo porque necesitamos ver alguna patología que no vemos bien y tal, ya es otra cosa. Pero la mayoría siempre venimos a 25 milímetros por segundo. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, que tú pones a andar el electro y entonces van a pasar 25 cuadritos pequeños cada segundo. Tú pones a rodar el electro y pasan 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros grandes que son 25 milímetros por segundo. Eso es súper importante para sacar la cuenta de lo que es la frecuencia y otras cosas. Entonces, eso es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Si esto es así, entonces cada milímetro vale 0.04 segundos, o sea, cada cuadro pequeño y cada cuadro grande 0.20. Ahora, mi idea no es decirles sencillamente eso, sino yo lo que quiero es que ustedes aprendan el por qué. El por qué, porque así no se les va a olvidar más nunca de por qué, de dónde sale ese 0.04 segundos y de dónde sale ese 0.20 segundos. Voy a parar la sesión, que ya de aquí empiezo a explicar otras cosas. Voy a parar la sesión y vamos a abrir el otro enlace. Entonces, tenemos que ver qué significan entonces las ondas. Tenemos la onda P, onda Q, QRS, el complejo QRS y la onda T. Primero, tenemos que la onda P nos habla de despolarización auricular. Despolarización auricular, que es cuando les dije, es el momento en que el impulso nervioso va desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. De hecho, la primera parte de la onda P nos habla de la aurícula derecha y la segunda parte de la aurícula izquierda. Luego tenemos el segmento PR que nos habla de la espera del impulso nervioso en el nodo auriculoventricular. ¿Qué espera ese impulso nervioso? Que toda la sangre que estaba en la aurícula pase al ventrículo. Luego tenemos el complejo QRS. Luego tenemos el segmento ST. El complejo QRS nos habla de despolarización ventricular, que es decir, es todo el paso a través del haz de His, la rama derecha y rama izquierda del haz de His y las fibras de Purkinje. Depende del punto de vista de estos muñequitos, que son los electrodos, depende de su punto de vista, ellos van a describir el QR solamente o el RS y depende de eso. Pero fíjense lo rápido que es comparado con esto. Hay un tramo más corto del nodo sinusal al nodo AB, pero se tarda más la onda P comparado con lo rápido que es el QRS, porque ese impulso nervioso allí en el haz de His tiene una velocidad de conducción mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesita pasar por todo el tabique interventricular, dividirse en rama izquierda y rama derecha y llegar hasta la fibra de Purkinje, y eso hacerlo lo más rápido posible porque tiene que hacerlo al mismo tiempo para que el ventrículo completo se contraiga al mismo tiempo. Porque si el ventrículo no se contrae al mismo tiempo, no va a haber eyección, no va a tener fuerza de eyección y por lo tanto la eyección va a ser inefectiva. Luego tenemos el intervalo QT que va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. La onda T nos habla de repolarización ventricular, es decir, de cuando las neuronas del haz de His se recuperan. Cuando las neuronas se recuperan, se repolarizan. Me preguntarán, ajá, ¿y dónde está la repolarización auricular? ¿Por qué no está aquí? Porque la aurícula se recupera cuando se está describiendo la despolarización ventricular. Entonces los muñequitos, como este impulso es mucho más grande,
La despolarización, ellos siempre van a describir, van a dibujar en el electro la despolarización ventricular. La repolarización auricular no la ven porque ocurre al mismo tiempo, entonces ellos van a marcar eso. Entonces, bueno, ya saben, tienen que ver la onda, el intervalo PR, deben describirlo, o sea, deben tener en cuenta de dónde a dónde va. El intervalo PR va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del del QRS. El complejo QRS, el comienzo del Q hasta el término de S, y el intervalo QT desde el inicio del QRS al final de T. Estos son los tres que nosotros vamos a reportar al final en un electrocardiograma. El intervalo PR, el complejo QRS y el intervalo QT. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque aquí está muy fácil ver las rayitas, ¿verdad? Pero en un electrocardiograma siempre nos cuesta, a veces nos cuesta ver qué onda es quién. Ajá, yo veo las rayitas, yo veo las montañitas, pero esa sé quién será. ¿Será P, será Q, será R, será S? Ok, entonces hay definiciones, hay conceptos definidos para estas ondas. La onda P se define como una onda antes del complejo QRS. Como el complejo QRS es lo que resalta en un electrocardiograma, entonces él es nuestro punto de referencia. Entonces, la onda P es toda onda antes del complejo QRS. La onda T es toda onda después del complejo QRS. Ahora, dentro del QRS, ¿cómo sabemos cuál es Q, cuál es R, cuál es S? Ok. La onda R es toda onda positiva dentro del complejo QRS. Entonces, dentro del complejo QRS, toda onda que nosotros veamos positiva es R. Ajá, y si hay dos, entonces la segunda R se le llama R', es decir, R con un apóstrofe arriba. Esto puede ocurrir como la onda R normalmente es en el momento en que va pasando el impulso nervioso por el haz de His. Hay veces cuando hay bloqueos de rama del haz de His o de la rama, entonces el impulso nervioso pasa, se tranca y vuelve a intentar pasar. Entonces se describe una R y después una R', por eso. Y la onda S, es, perdón, la onda Q es una onda negativa antes de la R. Es decir, toda onda negativa que veamos que baja, onda negativa me refiero a que baja, onda positiva me refiero a que sube. Toda onda que baja antes de la R, que es la positiva, se le llama Q. Y si esta onda negativa baja después de R, entonces se le llama S. Entonces pueden existir que haya Q, R y baje y sigue aquí. Entonces no hay S. Puede existir. Igualmente puede existir que venga después de P, suba de una vez R, S y continúe. Entonces no hay Q. Puede ocurrir. Ok. Entonces tenemos cómo reportar el electro. El electro tiene varias cosas que reportar: el ritmo, la frecuencia, el intervalo PR, el QRS, el QT y el eje. Entonces la idea de hoy es que nosotros aprendamos a cómo identificar y reportar en el electro todas estas cosas. Y principalmente por qué se hace de esa manera. Entonces, primero el ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la distancia, el tiempo que hay entre un latido y otro, el cual debe ser igual. Es el tiempo que hay entre un latido y otro, el cual debe ser igual. Entonces, si decimos que el ritmo está normal, que el corazón tiene un ritmo bueno, un ritmo sinusal, es porque
hay una distancia entre un latido y otro que es la misma. Decimos ritmo sinusal o no sinusal, ¿por qué? ¿A qué le suena? Al nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal es el que se encarga de llevar el ritmo del corazón. Sin él, el corazón va a tener. Entonces, por lo tanto, decimos cuando es la sinusal, lo que debemos buscar es que haya una P. Si no hay una P, quiere decir que el impulso no está desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Y no corre, no corre, o sea, ¿dónde iniciaría el impulso nervioso? Bueno, una de las características de las fibras del corazón, de las fibras nerviosas del corazón, es que ellas son automatizadas, tienen propiedad de automatismo y hacen que si las que están encargadas no empiezan el impulso nervioso, si el nodo sinusal no empieza el impulso nervioso, entonces lo empieza otra, lo empieza el nodo AB, lo empiezan las fibras de His, se empiezan las ramas, empieza la fibra de Purkinje. Alguien tiene que hacer que el corazón lata. Obviamente, esas otras fibras no tienen la capacidad de hacer un buen ritmo para el corazón y por lo tanto el corazón va a empezar a fallar. Va a mantener al paciente vivo, pero sin un buen ritmo. No va a poder hacer su ejercicio, va a poder tener una demanda de oxígeno alta porque no hay un buen ritmo. Entonces lo primero es que haya onda P. Lo otro es que el QRS esté negativo. El QRS esté negativo en ABR. ¿Por qué? Porque recordemos que ABR ¿verdad? Lo tenemos aquí en la mano derecha. Tenemos ABR aquí. Entonces, el corazón está en este sentido y la punta del corazón se dirige hacia abajo y hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda. Si el eje del corazón, estoy buscando aquí está mejor, ok. Tenemos ABR aquí, lo tenemos aquí, pero él como tal, él lee aquí, en el muñón, en el comienzo de la extremidad. El impulso del corazón normalmente, el eje del corazón, el QRS, va en este sentido, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular haz de His, ¿verdad? Lleva normalmente ese sentido. Entonces, ¿cómo lo ve ABR? Cuando ABR ve ese impulso, él ve que se le aleja. Entonces, ellos cuando ven que un impulso se aleja, ellos lo colocan como negativo. Si ven que el impulso se acerca, lo colocan positivo. Por lo tanto, si el impulso nervioso va del nodo sinusal al nodo AB y luego al haz de His y va en ese sentido, entonces ABR lo va a ver como negativo, lo va a trazar como negativo y nosotros vamos a interpretar que hay nodo sinusal, que el nodo sinusal está bien porque el impulso está corriendo en el orden que es. Entonces, lo primero es que haya onda P, presencia de onda P. Segundo, QRS negativo en ABR. Y tercero y principal también es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque la fibra, la neurona que no son las únicas capaces de hacer que el corazón lata más de 60 latidos por minuto. O sea, son las únicas capaces de enviar impulsos nerviosos a una frecuencia mayor de 60 latidos por minuto. Los otros no lo pueden hacer así, 50, 45, enviando también, pero no lo pueden hacer. Por lo tanto, de hecho, no lo hacen porque no les hacen. No lo hacen, no lo hacen. El pulso nervioso no siempre va a estar elevado para ellos. En cambio, entonces, los que están hacia abajo no lo hacen a 60 minutos. Como el corazón lata a 60 minutos, no hay contacto para un frío y las personas no buena oxigenación. Entonces, en un momento mayor de 60 minutos ya nosotros tenemos algún problema de ritmo sinusal. No, pero con otro que está en el es la cardíaca. En la cardíaca hay tres, mira, con un tema de la cardíaca. O sea, empezar por una física, pero y luego una fase que es la que usamos todos, pero una fase de saber por qué se usa así. La base de eso sin saber uno de cómo, por qué, pero en la base de por qué se usa de la primera reunión. Entonces tenemos dos. Pero esa es la manera más difícil, pero es la más exacta.
que dividamos, que veamos, sacamos, contamos los números de cuadros grandes, ¿cuántos hay? Ah, bueno, si hay uno, son 300. Si hay dos, la frecuencia cardíaca es 150. Si hay 3, es 100. Si hay 4, 75. Si hay 5, 60. Si hay 6, 45. Y así sucesivamente. Nos lo vamos a aprender de memoria. Por eso es, a lo mejor ven muchos cardiólogos que entonces medio ven el electro y ya te dicen cuánto es la frecuencia y tú quedas asombrado. Y es sencillamente por este método. Entonces, como les decía, normalmente tenemos entonces aquí D1, D2, D3, perdón. Ya va. D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y luego aquí las derivaciones precordiales y aquí abajo tenemos lo que llamamos un D2 largo, porque es la misma D2, pero largo para sacar, porque ahí es donde buscamos hacer los reportes, porque D2 es la derivación que está frente al corazón. Entonces es la que nos da más exacto. Si vemos aquí, ¿dónde es que está? Sí, aquí. Tenemos aquí D2, ¿verdad? Pero D2 como va en este sentido, ¿verdad? Fíjense, va paralelo a esta línea, ¿verdad? Entonces va paralelo a esta línea y va paralelo a la línea que es la del eje del corazón. Como vuelvo y lo repito, como es entre ABR y ABF, va paralelo a esta línea aquí y va paralelo a la línea del corazón. Entonces es la que es más exacta en cuanto a ver al impulso nervioso que viene del corazón en un corazón normal, que va inclinado hacia abajo y hacia afuera, hacia abajo y hacia la izquierda, perdón. Ok, entonces seguimos con el reporte. Ya reportamos si es un ritmo sinusal o no y si es y cuánto tiene de frecuencia. Ok, entonces lo otro que debemos saber es cuánto vale, cuánto tiempo se echó el impulso nervioso desde que salió del nodo sinusal hasta que llegó al nodo auriculoventricular y allí esperó, ¿verdad? ¿Cuánto fue eso? Que eso es el intervalo PR. Debemos entonces también saber cuánto tiempo se echó el impulso nervioso desde que salió del nodo auriculoventricular hasta que llegó a las fibras de Purkinje. Y también es importante, entonces, desde que sale del nodo auriculoventricular hasta que se despolariza y luego se repolariza completo, que eso es el intervalo QT. Entonces, obviamente volvemos a sacar la cuenta de los cuadritos. Entonces, ya ahora no necesito saber cuántos cuadritos hay en un minuto. Si no quiero saber en términos de tiempo, en cuánto tiempo, valga la redundancia, pasa el electrocardiograma por un solo cuadro pequeño. Si ya sabemos, ¿verdad? La velocidad del electro, ya sabemos la velocidad del electro que 25 cuadros pequeños son un segundo. 25 cuadros pequeños son un segundo. Pero yo quiero saber cuánto vale, en cuánto tiempo se echa un solo cuadro pequeño o un solo cuadro grande. Entonces, fijémonos.
dijimos 25 cuadros pequeños en un segundo, es lo mismo 5 cuadros grandes en un segundo. Si hay 5 cuadros grandes en un segundo, ¿cuánto tiempo se echa en un solo cuadro grande? Bueno, multiplicamos 1 por 1 entre 5 y nos da 0,20 segundos. De allí sale que un cuadro grande vale 0,20, porque entonces si multiplicamos 5 cuadros grandes, sería 0,20 por 5 y nos da un segundo, que es el tiempo del que estamos partiendo. Igual si hacemos para los cuadros pequeños, buscamos, si 25 cuadros pequeños son un segundo, ¿cuánto es un solo cuadro pequeño? ¿En cuánto tiempo pasa el electro en un solo cuadro pequeño? Entonces sería 1 por 1 entre 25 y nos da 0,04. Si multiplicamos 0,04, que es un cuadrito pequeño, por 25 cuadritos, nos da un segundo. Entonces, nuestro deber entonces es medir cuánto vale el intervalo PR. El intervalo PR nosotros lo medimos por el número de cuadritos y nos va a dar lo normal, entre 0,12 y 0,20. El QRS, que como les dije que es súper rápido, entre 0,6 y 0,10, es decir, entre un cuadrito y medio y 2 cuadritos y medio. Un cuadrito y medio y 2 cuadritos y medio. Y el intervalo QT de 0,30 a 0,40, entre 8 y 10 cuadros pequeños. Eso es lo que más o menos da. Y por último, el eje, que es el que siempre nos da dolor de cabeza. El eje es el que siempre nos da dolor de cabeza. ¿Cómo sacamos el eje? Eso a veces nos ponían con un papel milimetrado a sacar cuentas para acá, para allá. Eso es una locura, pero ya van a ver que lo vamos a sacar bien facilito. Entonces, esto es un ejemplo de un electro reportado. Tenemos ya los cardiólogos lo reportan así, o las evaluaciones cardiovasculares se reportan así porque internacionalmente se sabe que así es el orden. Primero el ritmo, luego la frecuencia, luego el intervalo PR, luego el QRS, luego el QT y al final el eje. No tiene que estar poniendo, colocando el ritmo, la frecuencia 70 latidos por minuto, PR 0,16 segundos. Ok, y este sería, vamos a decir, un ejemplo de uno anormal. Ritmo no sinusal, 45 latidos por minuto, 0,20, 0,12, 0,44 y eje desviado a la derecha. Ok, como ya me avisó que se va a cerrar, entonces nosotros vamos a salirnos de la sesión y vamos a iniciar una sesión nueva. Yo les voy a enviar el enlace ahorita. Porque si no me va a interrumpir a los 10 minutos y entonces me va a perder la idea que los quiero tener con el eje. Y con eso vamos a terminar el electro, con la parte del eje, que es lo que quiero enseñarles hoy. Entonces primero debemos grabarnos de memoria el orden en que va el electro. El orden en que va el electro. Los electros modernos vienen así con un papel más grueso, pero antes venían con un papel más fino. Bueno, todavía eso existe en el hospital. Y entonces llevaba un orden. ¿Ya? Entonces este electro que estoy mostrando aquí, que es fino. Entonces, cuando el electro va en va fino, sea grueso, siempre va a llevar este orden. Fíjense, comenzamos con D1, D2 y D3. Luego ABR, ABL y ABF. Luego las derivaciones precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6.
Ahora ustedes dirán, ¿verdad? La que está más complicada de aprenderse es ABR, ABL y ABF. Bueno, resulta que ellos van al contrario. Al contrario del orden alfabético. ¿Ven? ABR, ABL y ABF. Y ya así nos lo aprendemos. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Ahora, esto nos ayuda porque entonces debemos saber que cuando nosotros tomamos el electro, que esta es la manera como debemos tomarlo, ¿verdad? Entre los dedos índice y medio, y debemos irlo leyendo, ¿verdad? Lo vamos leyendo de izquierda a derecha, lo vamos viendo. Entonces, de tal manera que en la mano izquierda, en mi mano izquierda, debe estar de 1, que es el primero, y luego en mi mano derecha, voy a alejarme un poco aquí. Entonces, en mi mano izquierda debe estar de 1. En mi mano derecha debe quedar el último, que es ABF. Mano izquierda de 1, mano derecha ABF. Fíjense, de 1 aquí al principio y ABF al final. Eso nos ayuda porque lo primero que vamos a hacer es buscar en qué cuadrante está el eje. Ajá. ¿En qué cuadrante está el eje? Si buscamos, ¿verdad? Tenemos aquí primero, tenemos que ABF, si recordamos, tenemos que recordar al principio cómo estaba todo. ¿Se acuerdan? Que en las primeras derivaciones, ABF está abajo, a la derecha está ABR y a la izquierda está ABL. ABL a la izquierda, ABR a la derecha y ABF. Es decir, que podríamos imaginarnos un muñequito aquí, con el pie hacia abajo, su mano derecha y su mano izquierda. Y a partir de allí se hacen todos los demás. ABF, ¿verdad? Que es esta, la va a cortar otra que se llama D1. Es esta, la va a cortar perpendicularmente. D1. Me acuerdo que en Morfo 2 nos hacían dibujar esto, aprendernos de memoria este dibujo. Y de hecho al principio yo enseñaba cómo dibujarlo, pero me di cuenta que ya después nadie pide eso. Entonces ABF, ¿verdad? Aquí lo corta D1. ¿Cómo nos vamos a aprender quién corta a quién? Bueno, y de esta mnemotecnia, que ellos se van a cortar en orden alfabético. Esto sí es hacia adelante, en orden alfabético como tal, no al contrario. D1, ponemos D1, D2 y D3 y colocamos las letras en orden alfabético al lado. Entonces D1 se corta con ABF, D2 se corta con ABL y D3 se corta con ABR. Entonces colocamos ABF corta con D1. ABR, por eso los puse del mismo color, fíjense, estos, los dos azules se cortan en cruz en 90 grados. ABR corta con D3. Y ABL se corta con D2. De esta manera, entonces, 1 es 0 aquí, 0 grados, ABF en 90 grados. Colocamos luego 30, 90, 30, 60, 90, 120, 180 grados y luego 30, 60, 90, 120, 150 grados hacia arriba. Ahora ustedes dirán, ajá, pero nosotros veíamos matemática, lo que va para abajo es negativo y lo que va hacia arriba es positivo. Ok, lo que pasa es que en el caso del coseno, como la mayoría o lo normal es que el coseno esté hacia abajo, entonces hacia abajo positivo. Se cambió que abajo sea positivo para que nosotros pudiéramos, para que se nos haga fácil trabajar en un positivo. Y entonces hacia arriba los negativos. Ok. Volviéndose al electro, lo primero que debemos buscar, para buscar hacia dónde está el eje, aquí el eje es vamos a buscar el eje, la orientación que tiene el corazón. ¿Qué orientación tiene el corazón en el plano coronal? Si está hacia abajo, si está hacia la derecha, o si está normal hacia la izquierda, o si está abajo, cualquier cosa. Entonces yo quiero saber, entonces primero lo que es ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? Si está en este cuadrante que sería el eje normal, si está en este, estaría desviado, eje desviado a la izquierda, si está
en este cuadrante entre 90 grados y 180 grados estaría desviado a la derecha, y si está entre menos 90 y menos 180 estaría eje desviado a extrema derecha. Entonces, ¿cómo busco cuál es la derivación? Entonces, lo primero que debo buscar es, fíjense, los cuadrantes están hechos con D1 y ABF. Y eso me recuerda que entonces en el electro yo comienzo con D1 y termino con ABF. Entonces ellos dos, por algo lo pusieron así, D1 al principio y ABF al final, por algo lo pusieron así para ver primero en qué cuadrante, de qué cuadrante estamos hablando. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Entonces, aquí tenemos un electro al final. Entonces aquí tenemos un electro, ¿verdad? Entonces vamos a buscar entre D1 y ABF quién está positivo y quién está negativo. Es decir, nada más vamos a ver D1 y ABF. D1 y ABF. Entonces, aquí en este eje, en este electro, vemos D1 positivo, ¿verdad? Ajá, ¿cómo sabemos si es positivo? Vamos a buscar el QRS, ¿verdad? En este caso, si nos damos cuenta, nada más tenemos R y S. Entonces, vamos a restar, hacer una suma aritmética, una resta aritmética de su voltaje, de cuánto sube y cuánto baja. Fijémonos, en este caso, esta derivación, la onda R sube 2 y después sube 2 más, serían 4. 4 positivo, ¿verdad? Y desde aquí, desde la onda isoeléctrica, que es la onda, el eje, pues, la onda isoeléctrica es donde el voltaje es 0, que sería este nivel. ¿Cuánto baja la onda S? Baja 2 nada más. Entonces yo resto más 4 menos 2 me da más 2, me da un número positivo. Entonces ya yo sé que D1 es positivo. Perdón. Ahora voy con ABF. Saco la cuenta. Este tiene una onda Q y una onda R. Entonces, ¿cuántos baja? Más o menos, baja como 2 o 3. Ponte que 3 negativos. Y sube, desde aquí, sube 2 más 5 son 7, 8 y 9. 9 positivo y baja 2, me da más 7. Eso, entonces quiere decir que este es positivo. Y cuando yo veo que los dos están positivos, entonces yo digo, tengo un electro, tengo un eje normal, un eje en el cuadrante normal. Yo lo veo, D1 positivo, ABF positivo, los dos están en un eje normal. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente cuando ABF está positivo y D1 está positivo, los dos positivos me dan que hay un eje normal. Cuando los dos están positivos me da un eje normal. Entonces supongamos que tengo D1 aquí a mi izquierda. Imagínense ustedes que tienen el electro en la mano con el electro que tengo aquí en la computadora. Tengo D1 positivo y ABF negativo, D1 positivo y ABF negativo. Entonces yo siempre tengo una mnemotecnia, yo voy a soltar el que esté negativo. Voy a soltar la mano que esté negativa. Entonces, si D1 está positivo y ABF negativo, entonces suelto el electro de mi mano derecha y queda el electro en mi mano izquierda. Y entonces yo digo, el eje está desviado a la izquierda. Bien, otra vez, D1 positivo, ABF negativo, suelto el negativo, me queda el electro en la mano izquierda y digo, eje desviado a la izquierda. Entonces comprobamos aquí en el eje que tenemos. Cuando D1 está positivo y ABF está negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si por el contrario tengo D1 negativo y ABF lo tengo positivo,
lo tengo, ajá, positivo, D1 tengo negativo y ABF positivo, entonces suelto el electro de mi mano izquierda y me queda el electro en la mano derecha. Y entonces yo digo, eje desviado a la derecha. D1 negativo, ABF positivo, suelto el electro de mi mano negativa y me queda el electro en la mano derecha. Y entonces digo, eje desviado a la derecha. Y lo compruebo aquí, D1 negativo, ABF positivo, eje desviado a la derecha. Si entonces tengo D1 negativo y ABF negativo, entonces suelto el electro porque el paciente se está muriendo porque tiene el eje desviado a extrema derecha. Eje desviado a extrema derecha, el corazón está volteado y hay que atenderlo. Pero lo más probable es que hayamos hecho el electro mal. Entonces, es eso. Ya con eso, ya nosotros sabemos si el eje está normal o no. Ya con eso sabemos si el eje está normal o no. Ahora, ya cuando tenemos eso, entonces debemos buscar ahora, en este caso de este electro que tengo aquí, bueno, ya yo sé que está normal, ¿verdad? Está entre 0 y 90 grados, pero yo quiero saber un poco más exacto en qué grados está. Entonces, debe quedarme o en D1, o en ABR, o en D2, o en ABF. Entonces, ahora yo voy a buscar la onda isoeléctrica. Voy a buscar la onda isoeléctrica. ¿Qué es la onda isoeléctrica? Voy a buscar, perdón, ¿cuál es la derivación isoeléctrica? De todas estas 6, sin tocar las precordiales, de todas estas 6, voy a buscar cuál de ellas se acerca a 0. Recordemos la clase de ciclo cardíaco que decíamos que iso es igual. Entonces, recordamos eso y decimos isoeléctrica, que entonces quiere decir que es la que tenga el voltaje más cercano a 0, el voltaje más igual, el que positivo se cancele con negativo. Entonces busco aquí y esta por ende no es. O sea, saco la cuenta otra vez. Bueno, este es más 4, menos 2, me da, me da más 2. Bueno, ok, eso está medio cerca a 0. Bajo aquí 2 y subo ¿cuánto? Subo 5, subo 10, subo 12. Menos 2 me da más 10. Va ganando este. Ok. Luego, bajo 2 y subo 2, 5, 1, 2, 5 y 2 son 9 menos 2 me da 7. Entonces sigue ganando este. Y así, fíjense, ABR negativo, QRS negativo. ¿Se acuerdan que les dije? Que el QRS debe estar negativo. Por ejemplo, subió 1, pero bajó 5 y 3, 8. 8 menos 1 me da 7. Este sube 1, baja 4, me da menos 3. Este baja 1, 2 y sube, bueno, que ya habíamos sacado la cuenta, sube como 3 más 5, 8, 9, 10, 11. 2 menos 11. Entonces me da más 9. Entonces, ¿quién es el que más se acerca a 0? Es 1. Entonces, yo me voy a dar por eso. ¿Quién corta a D1? ¿Quién corta a D1? Venimos aquí. Algo verde. Luego, corta D1. D1 corta las letras. La primera letra en este caso F. Entonces, corta B. Entonces, L está en F. ¿Quién corta C? A ¿dónde está? F está metido. C. Cuento eso. Si F por 1 está negativo, si puede decir que 40, si está desviado a la izquierda, desviado a la derecha, está en entonces, F y está más isoléctrica. ¿Quién está más cercana a C? ¿Quién lo corta? Y en el caso de D1, después me pregunto, ¿quién corta D1? A ver, hizo. Que hacen que es a 90 grados. Ahora ustedes dirán, pero es aquello importante, sí, porque yo podría hacerlo sin buscar una derivación isoeléctrica, pero es lo que respecto a veces positivo y negativo. Entonces, el me está dando una luz, si alguien trae de empezar a escanear cuántos, entonces dice, ¿dónde es que puede porque el interior esto llega cuando es decir, si mira, por ejemplo, el ángulo de con el más, debemos ir a decir todo el y no hay a llamar todo el electricidad, pero sí decir que el cual su derivación eléctrica. Entonces, lo que vamos a seguir practicando los electros. Si tienen alguna duda,
pueden ir preguntando. Vamos a ver más. Aquí tenemos que, fíjense, a simple vista, este electro está para la frecuencia. Si vemos, entonces buscamos hacer donde coincida. ¿Dónde coincide? Aquí, esta coincide. Ah, pero aquí se interrumpe. Vamos a esta. Fíjense, está casi un cuadro, 2, 3, 4 cuadros. Serían 5 latidos por minuto. O sea que está dentro de una. Parece que estuviera como en radio. Entonces, primero, buscar cómo está D1 y ABF. Buscar el cuadrante. ¿Cómo está D1? A simple vista. Bueno, no tan simple vista, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Serían 5 positivos y más veces. Parece que baja 3 o 4. Es decir, que queda más 1 positivo. Más 1, más 2, pero queda positivo. Y ABF, se ve que es positivo. Entonces, tiene un eje normal. Luego, entonces, busco la onda isoeléctrica. ¿Cuál es isoeléctrica? ¿Cuál se acerca más a cero? Creo que de uno mismo, como en el electro pasado, porque este baja mucho, sube mucho, sube mucho, sube mucho. Entonces, la onda isoeléctrica. Recuerden los pasos. Se lo estoy poniendo otra vez para que me lleven el hilo mientras estamos haciendo la práctica. Primero buscar el cuadrante. Ya buscamos que D1 y ABF están positivos. Luego buscamos la derivación isoeléctrica. Encontramos que D1, que es D1 quien está más isoeléctrico. Después nos preguntamos quién lo corta. ¿Quién corta D1? ABF. Y ABF, entonces, bueno, ese es, listo. Al final tengo que explicarle por qué me tengo que preguntar quién lo corta. Porque sencillamente yo no busco, no hay otro método para buscarlo directo, sino que tengo que buscar al que lo corta. ¿Por qué no busco al que es de una vez? Ya les voy a decir por qué. Vamos a dejarlo para el final. Para que nos terminemos de grabar el método. Ajá, ya lo hicimos. Lo hicimos. Ok. D1, positivo. ABF, positivo. Eje normal. ¿Quién está isoeléctrico? Pareciera que más que es de 3. D3. ¿Quién corta D3? Recuerden que tenemos ABF, ABL y ABR. Entonces, ABR debe coincidir con cortar, está cortado por D3. Bueno, aquí de todas maneras lo tenemos. D3 lo corta ABR, que están verdecitos aquí. Y entonces el eje está en ABR. Entonces el eje está en 30 grados. O sea, usted reporta ahí, eje normal, 30 grados. Eso es aproximado. Si tú ves, ya los electros hasta son electrónicos y te traen el eje en grado 35,3 grados. Pero ya por lo menos nosotros con eso tenemos bastante idea de a qué nos estamos enfrentando. Como les dije entonces, al yo hacer lo de los cuadrantes y después al final, eso me tiene que coincidir. Me tiene que coincidir que es ABR que está dentro del eje normal. No me puede dar ABL, no me puede dar D3. Ninguno de esos dos me puede dar porque no están dentro de este cuadrante. Otro electro. Los primeros son normales. D1 positivo, ABF positivo, los dos, entonces eje normal. Ok. Luego busco eje isoeléctrico, de 3. Este está muy para arriba, muy para abajo, muy para arriba, muy para arriba, muy para arriba. Entonces D3. D3. Busco, me pregunto, ¿quién corta D3? ABR, que es la última letra. Entonces ABR 30 grados. Este también está igual que el otro. Los pacientes están pegados igual. Igual aquí. D1 y tenemos aquí ABF. Aquí están las 6 derivaciones que nosotros con las que vamos a trabajar. Ya las otras no. Las otras ya para otras cosas en patologías y eso. D1, positivo. ABF está positivo. Este parece isoeléctrica, pero este más positivo. Luego busco el isoeléctrico. Muy para arriba, muy para abajo, muy para arriba, para abajo. Este es el que más isoeléctrico. ABF, isoeléctrico. ¿Quién corta ABF? D1. Aquí tenemos D1. Entonces D1, entonces este eje está en 0 grados. Seguimos con otro. Tenemos, fíjense, aquí está como te dice, te recuerda que la velocidad es de 25 milímetros de mercurio, que cada 10 milímetros hacia arriba es 1 milivoltio.
Entonces buscamos D1, ¿verdad? D1 está positivo. Y ABF, estos electrones están de locura. Y ABF está positivo, porque tenemos que la onda es más alta. Fíjense, aquí 1, y contamos como 3 más hacia arriba, serían 4. En cambio, está bajando desde aquí, desde la onda isoeléctrica, hacia abajo, baja 2. Entonces 4 menos 2, 2 positivo. Este positivo, a pesar que si se fijan, el QRS está ancho, parece ancho. Si lo contamos bien, da como unos 3 cuadritos, y 3 cuadritos es 0,12. Se pasa de los 0,10 que debería medir un QRS. Entonces, positivo y positivo, eje normal. Luego, ¿hacia dónde está el eje? Entonces busco el más isoeléctrico, o es este o es este. Porque son los más... Ah, no, este mismo. Aquí está, ABF, que me da menos 2. En cambio, este da menos... este me da más 2. Este me daría como menos 4 y este me daría como más 4. Y los otros me dan mucho más. Entonces sería ABF. ¿Y ABF quién lo corta? D1. Entonces D1, aquí está 0 grados. Aquí está otro, está un poco borroso. D1 está positivo, ABF positivo también. Entonces está en el eje normal. Buscamos eje isoeléctrico. Este baja mucho, este sube mucho, este casi ni sube y este sube y baja un poquito. Este sube 1 prácticamente. Es decir, tiene un solo positivo. Este, ponle que sube 2, 3 y baja 1. Me quedaría como más 2. Entonces me quedaría con ABL. Y ABL, ¿quién lo corta? De 1. Está, perdón, de 2. 60 grados. De 2, 60 grados. Y este que viene es el último electro, creo. Ajá, tenemos D1 negativo. ABF está de locura. Sube. De hecho, pareciera que tuviera una R mellada. Un QRS mellado con 2 ondas R. Como les dije, no sé, a lo mejor tendrá un bloqueo de rama. Pero entonces tenemos D1 negativo y ABF positivo. D1 negativo, ABF positivo. Vamos a hacer la prueba sin ver para allá para el cuadrante. D1 negativo, ABF positivo, suelto D1, me queda en la mano derecha. Y al quedarme en la mano derecha, eje desviado a la derecha. Eje desviado a la derecha sería para acá. ABF positivo, D1 negativo. Me debe entonces dar con uno de estos. ¿Cuál es el eje isoeléctrico? El que más me parece isoeléctrico es uno de estos dos, o ABF o D2. Bajo 1 y subo, ponle 3, no, ponle 2. Me quedan más 1. Y este, bajo 2, y la verdad es que subo 2. Me quedo con D2. ¿Y D2 quién lo corta? ABL. Aquí está ABL. 150 grados. 150 grados de desviación. Desviado a la derecha. Ahora, ¿cuál es la razón, ya para terminar, cuál es la razón por la que yo tengo que buscar el que lo corta? Es porque me es más fácil. Vean. Si yo tengo, ¿verdad? Voy a ponerme aquí de ejemplo yo mismo. Tengo en este caso que el eje está normal, que se desvía, ¿verdad? Va hacia abajo y hacia la izquierda. Pero resulta que aquí yo tengo un muñequito que es el ABL. Entonces, ABL, cuando el eje normal, el eje normalito que se dirige así como de 2, ABL ve que el impulso nervioso se le acerca, ¿verdad? Porque él está aquí. Cuando el impulso nervioso hace esto, se le acerca, ¿verdad? Pero después se le aleja. Él está aquí.
primero se le acercó y después se le alejó. Entonces, él marca, cuando se le acerca, marca positivo. Y cuando se le aleja, marca negativo. Entonces, cuando tú vas a sacar la cuenta, te da que él es isoeléctrico. Entonces, él es isoeléctrico, está a 90 grados del que en verdad lo está viendo. Él, que marcó isoeléctrico, está a 90 grados del que lo está viendo porque se le acercó y después se le alejó. Se le acercó y después se le alejó. Entonces, marca como isoeléctrico y por eso entonces yo lo busco a él primero, que me es más fácil buscar el eje isoeléctrico que marca positivo y después marca negativo, y entonces yo busco dónde está el eje a partir de él. Entonces, bueno, no me queda más nada que decirle con la parte de electro. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me pueden hacer por aquí o por el teléfono. Y nos vemos como a eso de las 4:15 para la clase. ¿Está bien?